Hola a todas y todas, de nuevo bienvenidos a otro video del día de hoy. Hoy vamos a ver el segundo episodio de la serie de Netflix Worst Roomie Ever. Así que comencemos. Anita era una señora mayor que había podido comprar la casa de sus sueños con todos los ahorros de su vida, pero obviamente cuando te jubilas o cuando ya eres grande, pues no tienes los ingresos de cuando eres una persona joven. Así que se vio obligada a tener que rentar 2 habitaciones de su casa a extraños y ahí su vida cambió. Cathedral City es una ciudad ubicada en Riverside, California. Un lugar muy bonito, muy tranquilo, donde viven muchas personas jubiladas. ¿Por qué? Porque es un lugar donde pueden estar en paz y tranquilo. Y ahí fue el lugar donde Anita decidió comprar su hermosa casa, la casa de sus sueños, una casa muy bonita, elegante, grande, con piscina, jardín y varios cuartos. Anita era una persona que no tenía mucha familia cerca de ella, no tenía hermanos, no estaba casada, era madre soltera y su único hijo vivía lejos. Pero a pesar de esto, Anita y su hijo tenían una relación muy cercana, siempre estaban hablando, contándose lo que les había pasado, siempre estaban en contacto y su hijo obviamente siempre se preocupó por ella. Un día la suegra de Anita y su hijo estaban muy preocupados intentando comunicarse con ella de manera desesperada, porque Anita últimamente había tenido varios problemas con uno de los roomies, pero Anita dejó de contestar las llamadas y fue ahí cuando su hijo decide llamar al 911 para avisar lo que estaba pasando. Y cuando la policía llegó a la casa, encontró una escena horrible. Encontraron el cuerpo de Anita en la piscina, lleno de muchos desperdicios de comida, basura por todos lados. Y el roomie que estaba con ella estaba en su cuarto, muy normal, como que si nada hubiese pasado. Pero para saber cómo llegamos hasta aquí, tenemos que hablar de Anita y de sus roomies. Anita, como les mencioné antes, era madre soltera y a una persona mayor que con los ahorros de toda su vida compró la casa de sus sueños, una casa muy bonita y elegante, y que el único hijo que tenía vivía a 3 horas de ella. Cuando Anita ya se vuelve mayor, pues tiene que jubilarse y perdió su empleo como reclutadora, así que encuentra un empleo de medio tiempo en una farmacia. Pero obviamente este empleo no le da suficiente dinero para cubrir todos los gastos. Tiene que pagar el seguro médico, el seguro del carro, el seguro de la casa, los biles de agua, luz, aparte sus gastos personales. Y no voy a generalizar, pero en algunos estados, en Estados Unidos, donde se vive cerca de la playa o lugares donde es más desértico, los biles son muchísimo más caros. Entonces Anita pues no podía costear todos estos gastos, así que como tenían 2 habitaciones disponibles en su casa, se le hizo muy fácil rentarlas. Pero Anita era una persona muy confiada, como la mayoría de nosotros seguramente, que en algún momento tuvimos roomies. Ella no pedía los antecedentes de las personas. Ella, con que le pagaran el depósito del cuarto y el primer mes de renta, no tenía ningún problema. Y así fue que Anita tuvo demasiados roomies y tuvo muchísimos problemas. Hasta que Darren llegó a su vida. Darren es uno de los roomies con los que probablemente vivió mayor tiempo. Darren y ella nunca hicieron una amistad muy estrecha, eran muy diferentes, tenían gustos muy diferentes, pero cada uno estaba en su cuarto, Darren con sus gatos y ella haciendo sus cosas. Pero nunca se faltaban al respeto, tenían una convivencia muy buena. Pero la vida de Darren y Anita cambió cuando Scott llegó a la ecuación. Scott conoció a Anita en su trabajo, se hicieron muy buenos amigos y a diferencia de Darren, con Scott logró hacer una amistad. Incluso Anita prefería a Scott. Scott se muda a la casa y es ahí donde los problemas comienzan. Scott tenía comportamientos muy raros, como por ejemplo, cuando llegaba a la casa iba al cuarto de Darren y le abría la puerta, no le importaba que Darren estuviera durmiendo o haciendo cualquier otra cosa. Le espantaba a los gatos de Darren
empezó a robar la comida y Darren le contaba a Anita, pero Anita decía que no era su problema, que no se iba a meter y básicamente no le creía. Pues Scott empezó a hacer cosas más y más graves, como empezó a robarse la comida de Anita, empezaba a robar como el jabón que utilizaban para lavar el baño, la tina, a robarse el papel de baño, pasta dental, a robarse la comida, se robaba los pasadores de las puertas, cosas muy raras. Y aunque Darren le explicaba a Anita que él no era, ella no le creía. Scott llegó al punto de defecar en la bañera y culpar a Darren. Darren obviamente ya estaba cansado de la situación, pero a veces es muy difícil conseguir otro lugar donde vivir, así que se tomó su tiempo para mudarse. Un día Darren regresa a su casa en la noche después de ir, yo que sé, con sus amigos o lo que sea. Y nuevamente Scott y Anita habían cambiado las cerraduras y Darren no podía entrar. Como todas las veces anteriores, Darren decide llamar a la policía y esta vez la policía llega pero no lo ayuda. Al contrario, lo esposan y lo llevan preso. Darren no sabía lo que estaba pasando hasta que su abogado le explicó que Anita lo había demandado por maltrato. Y es así como Darren terminó en prisión. Pero para la mala suerte de Anita, cuando Darren se va a la cárcel, ella se queda sola en la casa con Scott. Y Scott empezó a mostrar su verdadera personalidad, quién realmente es. Seguía robándose la comida de Anita, seguían perdiéndose las cosas y Anita se dio cuenta de que realmente Scott le había mentido todo este tiempo. Scott ejerció muchísima manipulación en Anita, que a ella le costó darse cuenta de esto. Y como Anita ya estaba sola con él, incluso Darren empezó a maltratarla verbalmente. Scott tenía un pasado criminal y como Anita nunca investigó sus antecedentes, no supo la verdad. Los ex roomies de Scott dicen que al principio él se presentó como un hombre amable, educado, atento, servicial, pero tardó muy poco en mostrar su verdadera personalidad. Era una persona violenta, muy desconfiada, que se robaba la comida de los demás y que incluso tenía problemas de alcohol. Después de que Anita y Scott metieron a Darren a la cárcel, pues Anita ya no tenía quien le ayudara en la casa, quien le diera el apoyo cuando Scott se ponía agresivo. Así que Anita empieza a hablar cada vez más y más con su hijo y con su nuera para contarle la situación. Obviamente el hijo quería ir a traerla, llevársela con él para que ella estuviera a salvo, pero Anita se negó, porque no iba a dejar la casa de sus sueños y su hijo aceptó su decisión. Pero como esta comunicación iba haciéndose cada vez más y más y más, creciendo cada vez más, un día le cuenta la verdad sobre Darren. Le dicen que Scott la convenció de que hiciera esa demanda, que no era cierto, que Darren nunca la había maltratado. El hijo de Anita y su nuera le piden que por favor fuera a los tribunales a decir la verdad para que liberaran a Darren y que si no lo hacían nunca más le iban a volver a hablar. Anita lo hace y Darren es liberado. Cuando Darren llega a la casa de Anita a recoger sus cosas y a recoger sus gatos, que era lo que él más amaba, Anita le pide una disculpa por todo lo que vivió y le dice que Scott había mandado a sacrificar a sus dos gatos. Obviamente para Darren eso fue un golpe muy duro, ya que él tenía estos gatitos como que si fueran sus hijos, porque fueron los únicos que lo habían acompañado en los momentos más difíciles de su vida. Obviamente Darren se va de la casa destrozado, pero no dice nada, no hace nada, pues porque obviamente ya tenía un récord gracias a Anita y los deja solos. Pero el mismo día que Anita va a decir la verdad sobre Darren, también le pide al juez que le dé una orden de alejamiento y desalojo a Scott para que él y sus perros dejen la casa. El juez lo que hace es desalojar a los perros y lo único que le dice a Scott es que se mantenga lejos de Anita por lo menos 5 metros dentro de la casa. Anita sabía que día Scott iba a recibir las cartas y obviamente ella estaba angustiada porque sabía que Scott se iba a poner violento. Ese día le llama a su hijo y le cuenta lo que está pasando. Su hijo le pide que por favor, si tiene alguna grabadora o algo, la tenga con ella para que pueda grabar lo que Scott le pueda decir y así tener ya bases para desalojarlo. Anita lo hace. Cuando llega a su casa, pues encuentra la puerta cerrada. No puede ingresar. Scott cambió nuevamente las cerraduras y un montón de cosas más. Anita llama a la policía. La policía llega y le abre la puerta, pero le dice que no pueden hablar con Scott porque
no está como en su campo, algo así. La cosa está que dejan a Anita sola en la casa. Cuando entra Anita, pues le marca a su hijo, empieza a hablar con él y con su nuera, y se escuchan los gritos de Scott. Después de eso, se corta la llamada y Anita nunca vuelve a contestar. Y ese mismo instante, la nuera de Anita le llama al esposo y le dice qué es lo que está pasando, y ambos deciden ir en ese momento a traer a Anita, llevársela con ellos sin importar qué es lo que ella quiera. Solo quieren ponerla a salvo. Pero en el camino, ya que el hijo vivía a varias horas de donde estaba Anita, le vuelven a llamar y Anita nunca contesta. Preocupados, le marcan al 911 y van a checar, y fue ahí cuando encontraron el cuerpo de Anita en la piscina. Después de unas horas, el hijo de Anita llega a la casa y se da cuenta de todo lo que había pasado. Obviamente estaba destrozado, porque Anita, a pesar de todo, era una persona muy buena, amable, cariñosa, y a la persona de que le brindó demasiada confianza, pues había acabado con su vida. Pero cuando Scott es detenido, él dice que él no fue, que no hizo nada, que seguramente fue el otro roomie que ellos tenían, que se llama Darren, que habían tenido problemas con él. Y para su suerte, la noche del incidente, Darren había sido internado en emergencia porque estaba enfermo. Cuando Darren se entera de la noticia, él va a la estación de policías y dicen: sé que pasó esto con Anita, yo tuve problemas con ellas, pero quiero demostrar que yo no tuve nada que ver. Obviamente estaba protegiéndose por el antecedente que tenía, y como él había estado en emergencias, le muestra a los policías el recibo. Obviamente Darren queda descartado de todo. Cuando llevan a interrogar a Scott, la persona encargada del caso le empieza a preguntar, le dice que no sabe nada, que no sabe qué es lo que pasó, y sigue culpando a Darren. La persona encargada le dice: ¿sabes si encontramos una grabadora? Anita grabó todo lo que pasó. Está grabado todo. Él se queda callado, dice que no va a decir nada sin su abogado presente, y pide la pena de muerte. Obviamente Scott era el culpable. Además de la grabación, sus conductas daban a conocer todo, o sea, daban a entender lo que había pasado. Darren fue condenado a 25 años de prisión por el de Anita. Y hasta aquí la historia de hoy, chicos. Déjenme saber qué les pareció. Obviamente, si quieren saber más detalles, fechas exactas, incluso escuchar la grabación, pueden ir al episodio en Netflix y verlo completo. Obviamente ya les di spoilers, pero créanme que vale la pena. A mí realmente me encanta esta serie. Y hasta aquí el video de hoy. En los comentarios déjame qué te parece, si hay algún caso en particular que te gustaría que habláramos en este canal. Si el video te gustó, dale me gusta, comparte y comenta, y hagamos que este canal se haga más grande. Y si aún no estás suscrito, suscríbete, que no te cuesta nada. Te veo la próxima. Bye.